Siete de la mañana con 56 minutos, seguimos con más entrevistas. Nos acompaña esta mañana Silvia Salgado, asambleísta por la provincia de Imbabura. Ya decíamos, asambleísta iniciaron su periodo de vacaciones por Navidad y fin de año, pero trabajaron intensamente durante las últimas semanas, intensamente aprobando todo lo que debían aprobar con la premura que las cosas exigían. Gracias por acompañarnos. Gracias, y muy buenos días. Son varios los temas, trataremos de evacuar lo más que podamos en estos próximos minutos, pero hablemos quizás de... Vamos por el último, si no me equivoco, el presupuesto del Estado. Terminó en un debate que no fue tan profundo. Parece que esa reunión que mantuvo el presidente de la República con algunos bloques, inicialmente con algunas representaciones políticas, primero con este tema de la nueva ley tributaria. La ley tributaria que reemplazó a la que no fue aprobada por la Asamblea, también posibilitó para que la proforma se desarrolle con lo que quería el gobierno nacional. Esa es la lectura un poco. El gobierno terminó ganando la partida y él puso al Ejecutivo con lo que se aprobó y cómo se aprobó. Sí, gracias, Fabricio. Un saludo a todos los televidentes. Hay dos antecedentes previos a esta última semana de la Asamblea Nacional. El uno son los hechos de octubre, los otros el envío de una ley de carácter urgente económico que fue rechazada por mayoría de la Asamblea. Esos son los antecedentes. Y luego vino las dos responsabilidades que tiene una Asamblea, que es la de aprobar el presupuesto y también de tratar en 30 días una nueva ley tributaria, que es esta ley económica que se acaba de aprobar. Había entonces, estos dos antecedentes puso en cuestión primero todo lo que es medidas tributarias, la pretensión del gobierno de aprobar el 883, que era eliminar los subsidios de los combustibles, le llevó a improvisar una ley en donde no tenía el mayor apoyo, precisamente, porque no daba respuesta al tema del crecimiento, de la productividad, era una propuesta de la generación de trabajo, que tenía muchas cosas. Y que reconoció, ¿no? El Exactamente. gobierno lo reconoció, por eso envió esta última. La segunda estaba más centrada. Más centrada, mejor enfocada. Ya. En eso sí, hubo un diálogo con el gobierno, pero igual en la Asamblea se modificó, se bajó dos cosas fundamentales. La una, que era una figura de devengamiento. ¿En qué consistía esto? Rápidamente, en que a las empresas telefónicas, que son las transnacionales que ofertan acá el servicio de telefonía móvil, se le decía: no me pague impuestos, pero usted con esa plata invierte en el sector rural para dar mayor cobertura a la telefonía móvil. Con eso se acortaba la brecha digital. Realmente era muy cuestionable, porque un Estado lo que tiene que es recaudar impuestos para poder invertir y no simplemente dejar de cobrar y darle invirtiendo a la empresa. Eso no pasó. No, eso no pasó. No pasó tampoco una propuesta que decía que el sector bancario dé crédito a los empresarios y a cambio de dar crédito a los empresarios no pague el impuesto a la renta. También no pasó. Entonces, mire, en la Asamblea sí hubo un debate y hubo un consenso en que temas como estos, no sean aprobados, y por el contrario, hay otros temas que me permito priorizarlos, como por ejemplo de que en el caso de los imbabureños, porque son únicamente las provincias de la sierra las que en el año 2020 no pagarán impuestos o pagarán impuestos con una rebaja del 10% a propósito de las afectaciones que sufrieron estas provincias en los 11 días de paro. Por lo tanto... Pero se había focalizado eso a un solo sector, a las empresas relacionadas con temas agrícolas. Agrícolas, pero en el caso de Imbabura, inclusive tuvimos la posibilidad de hacer incidencia con los comerciantes, con los hoteleros de acá de la provincia de Imbabura, y pudimos incorporar al sector turístico. Se incorporó al sector turístico. Los empresarios turísticos tendrán un descuento del pago de impuesto de renta en el 2020. Del 10%. Sí. Entonces, eso nos permite, de alguna manera... compensar esta situación en el caso de Imbabura, que no tenemos la gran industria que podría focalizarse como grandes pérdidas, pero que afectó
a los hoteles, afectó al comercio, a nuestros artesanos. Entonces, eso me parece fundamental advertirlo. El segundo elemento que también es positivo en esta ley que se aprobó es que de alguna manera, yo quiero con esto decir que no es que estemos plenamente de acuerdo, hemos sido críticos con esta ley, pero se autorizó deuda pública, a propósito, deuda interna, ampliar en 3.500 millones la capacidad que tenga el gobierno de endeudarse, es decir, de vender bonos, de emitir bonos certificados. Se amplió el margen. Se amplió el margen a 3.500 millones. ¿Para qué? Para que pague a los municipios las deudas, especialmente la devolución del IVA, que son cerca de 200 millones. Y para que pague también al sector privado que el Estado le debe. Entonces, mire, estos son los temas un poco que son producto a lo mejor de lo que se llama este consenso, que permite dar una salida. Pero también pasaron cosas medias negativas, incremento de algunas tarifas, incremento también de algunos impuestos. Sí, y yo quisiera concluir con algo que me parece importante que también la ciudadanía conozca y es de interés. O sea, también se reduce o hay remisión para el tema de los becarios y de las personas que tienen las deudas pendientes, pero de intereses. No se ha solucionado el problema central, que es la falta de inserción laboral de los becarios para que tengan condiciones de pagar. Ahora se condonará los intereses y lo propio con los deudores del Ban Ecuador y de la CFN hasta $100,000 y $400,000. Pero de manera definitiva, usted ha advertido otros temas, por ejemplo, en que se pagarán todos los usuarios que tengamos estos planes postpagos celulares, por ejemplo, o sea, se pagará el ICE. Se redujo el tema de los impuestos para la adquisición de equipos tecnológicos, celulares y tablets, pero en cambio se norma tema del ICE en el tema de los planes. Y eso es de cerca de 500 millones que se dice, se recaudaría cerca de 150 millones representa esto. O sea, el gravar a todos los usuarios, el mayor peso lo va a recibir y lo va a seguir recibiendo el pueblo ecuatoriano, ¿no? Aunque de alguna manera también esta ley contemplaba que las grandes empresas que tienen ingresos mayores de 1 millón aporten. Pero todos esos impuestos no alcanzan ni los 50 millones de las grandes empresas. El verdadero financiamiento sí, 3 veces más. El verdadero financiamiento de esos 500 millones de dólares que el gobierno que iba a recaudar estaba en los celulares, en las tarifas celulares que lo utiliza todo el mundo. Si eso no pasaba, era muy notable la reducción de los beneficios que generan estos tributos. Igualmente, ¿no es cierto? Hay temas, por ejemplo, el gravar a estas plataformas digitales como Uber, como Netflix y algunas. Por ejemplo, estas, o sea, no se les puede grabar, son plataformas digitales globales. Por lo tanto, a quien se graba es a los usuarios, ¿sí? Entonces va a haber el pago también del IVA de estos servicios. Entonces, mire usted, esto que se ha llamado simplificación tributaria, lo que sirve es para cumplir un requisito del Fondo Monetario Internacional, prueba de ello que enseguida que fue aprobada la ley, a pesar de advertir un poco las condiciones en que está el pueblo ecuatoriano, sin embargo, hoy ya vemos un desembolso. Y esto está quizás ligado al tema del presupuesto. Porque no soluciona, porque el gobierno tiene un déficit es que no hay plan económico, no hay planificación. Y esta ley no financia ni siquiera el 10% del déficit del Estado. Es decir, ¿y qué va a hacer el próximo año? Por eso es que el gobierno ha anunciado que el tema de la focalización de los subsidios va porque va en el 2020. Dos cosas que me parece importante a propósito. Mire, usted indica, el gobierno ha ido en una serie de incentivos y de eliminación de impuestos que le ha achicado al Estado. No tiene ingresos, por lo tanto tiene problemas de financiar la educación, en financiar la salud, en financiar algunos proyectos y ha afectado también a los gobiernos autónomos descentralizados, porque estos recibían un porcentaje del 10% de esos ingresos. Si eso se redujeron, los municipios, y la ciudadanía tiene que saber, las autoridades lo saben, van a recibir cerca de un 30% menos. Van a recibir o podrían recibir menos. ¿Por qué? Porque el momento en que bajan estos ingresos directamente es en términos porcentuales del IVA y del impuesto a la renta que ha bajado o que se evade o que ya no va a recibir.
es lo que directamente afecta al fondo de las universidades y al fondo que distribuye o redistribuye los impuestos a los GATS. Entonces, lo que se viene no es fácil, no únicamente para el gobierno, sino también afecta a las provincias y los municipios que por sí ya tienen problemas. Especialmente en el caso de Imbabura, que vemos todos los días una serie de problemas de falta de inversión, especialmente, van a ser afectados. Tendrán alguna salida, y esa salida será vía BEDE, pero en el BEDE será de acuerdo a su capacidad de endeudamiento. Y hay muchos alcaldes aquí o en todo el país que dejaron ya cubierto esa capacidad de endeudamiento. Entonces va a haber problemas. Esto refleja en el presupuesto. Nosotros no es que se ha aprobado el presupuesto porque ha pasado o está bien presentado, está financiado. No. Precisamente ese presupuesto fue rechazado con 17 observaciones. Y cuando vuelve, 10 días después, el gobierno no ha solucionado. Por lo tanto, ese presupuesto se fue por Ministerio de la Ley porque no había votos, precisamente bajo estos argumentos. De las 17 observaciones no cumplió el gobierno. No había votos, sin embargo, suena como que no se pusieron de acuerdo, o era parte de un plan para que entre a través del Ministerio de la Ley. Bueno, hay dos interpretaciones, Fabricio. Yo voté a favor de que se regrese el presupuesto, es decir, de alguna manera no teníamos opción, el presupuesto iba a aprobarse por Ministerio de la Ley, si es que sucedía lo que sucedió. Pero nosotros optamos por regresar de las 17, habíamos considerado que se aprobaron 2 observaciones, con 15 observaciones. ¿Sí? Eso implica que le decimos al gobierno, la responsabilidad es de usted. El hecho de que esté desfinanciado ese presupuesto, el hecho de que no se haya cumplido, por ejemplo, con las mínimas asignaciones para educación y salud, tiene que aprobarse, pero con las observaciones. Y eso implica responsabilizarle al gobierno. Mire, si no al menos se financia ahí con 2.000 millones de la venta de CNT, de la venta del Banco del Pacífico, más o cerca de 4.000 millones de un déficit que se habla de concesión más que de venta. Bueno, para quienes estamos viendo es una venta que operará y que permitirá inclusive el despedir trabajadores, el de tener la capacidad de establecer las tarifas, ¿no?, telefónicas, y obviamente lo que no se hace es un traslado de la propiedad, ¿no? La propiedad sigue siendo pública, pero equivale realmente a entregar, a perder toda la capacidad de regular, o sea, tarifas, y también de administrar y de gestionar la empresa. Es una forma que se ha dado, se trata de una privatización, en definitiva, más que una venta, de una privatización. Por ejemplo, si eso no se cumple, esos 2.000 millones, el gobierno no ha presentado un plan de contingencia. El año pasado constaba en el presupuesto 1.000 millones por la concesión de CNT. No se dio. ¿Cuál fue el plan de contingencia frente a los 1.000 millones? El 883, mire lo que pasó. Entonces estamos ante un Estado y ante un gobierno básicamente que perdió la capacidad de planificar. Cuando el SEMPLADES desaparece, hoy tenemos una instancia que se llama Planifica Ecuador, pero en donde el Plan Nacional de Desarrollo del país no es el que guía la acción. Yo creo que estamos ante una situación de un país a la deriva en el campo económico, porque ya se anuncia para el primer trimestre, por ejemplo, el volver a los subsidios, incluido el diésel se ha dicho, se anuncia la venta de estos activos, se anuncia la renegociación de contratos petroleros, es decir, este presupuesto o esta ley apenas es un puntito de lo que va a pasar. Nosotros no vamos a estar pendientes primero, y se le ha advertido al gobierno de que es necesario contar con reglas claras en el ámbito económico y dar respuestas a la falta de empleo, a la falta de productividad, porque ninguna de las cosas que hemos aprobado o de las decisiones que ha tomado el gobierno aporta a generar trabajo. Y el problema es eso. El gobierno ha anunciado que el próximo año enviará ya las reformas laborales, que también es otro tema pendiente. Bueno, es que hay sectores especialmente productivos, de los grandes, que piden que se eliminen impuestos, que les den incentivos, de que se reformen las reglas laborales, de que se dicten los subsidios, y la inversión privada no llega, la inversión extranjera no llega.
Entonces, lo que da cuenta, o sea, de que la política económica del régimen no está ni dando ni confianza afuera, ni a los empresarios, y peor aún, dando respuestas al problema del desempleo. Es grave, yo pienso que el desafío es grande. Lo que aspiramos es a que todos los ecuatorianos tengamos la posibilidad de llegar a consensos mínimos, que no implica ya en un año político algunas dificultades. Sin embargo, nosotros tenemos una pequeña agenda y una de ellas es centrarse en ayudar, dar facilidades a través de lo que podemos hacer nosotros, que es dictar la ley del emprendimiento. Esa será una de las primeras leyes a tratar el próximo año. Agradecemos la presencia de Silvia Salgado, asambleísta por la provincia de Imbabura. Concluimos el espacio de entrevistas, una breve pausa, iniciamos con los temas de comunidad.